Vamos a comenzar con la segunda parte de la técnica artroscópica de la reparación de lesiones de Bancar. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte, el profesor titular el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Para comenzar, pues hay que tener en cuenta también que los materiales, como un repaso, tendríamos entonces nuestros pasasuturas, como ya los habíamos visto en la primera parte, con su curva derecha o izquierda de acuerdo a la lesión en donde vayamos a reparar. Tenemos también aquí algunos labral tapes en el caso de la técnica que vamos a ver a continuación, que es la de bloqueo sin nudos. Además también pues los mecanismos de push lock, de los cuales vamos a utilizar no anclas suaves sino anclas rígidas. Aquí también se agregaría el mecanismo por autobloqueo y algunos otros aditamentos como la boquilla para poder fijarnos el glenoide junto con su broca. Pues empezaríamos también con agregar pues el trabajo. Va a ser igual que en las otras técnicas. Necesitaríamos 3 portales a través del cual vamos a visualizar, de acuerdo a donde tengamos la lesión, 2 portales de trabajo anterior y un portal de trabajo posterior. La técnica de reparación, pues como lo vemos aquí entonces, tendríamos nuestros portales de trabajo anteriores. Esta que estamos viendo es la técnica sin nudo, entonces esta variante, como lo habíamos comentado, pues va a tener o vamos a utilizar el labral tape, que este es un mecanismo que puede bloquear o autobloquearse al momento de utilizar, y no vamos a necesitar hacer un nudo externo en la parte de la reparación. Hay que tener muy en cuenta que cuando vamos a colocar este tipo de nudo, principal a posterior a haber realizado nuestra perforación, como en la técnica previamente vista, pues vamos a poner nuestra ancla blanda, pero en esta técnica, a diferencia de la con nudo, vamos a tener que esta va a sacar 3 suturas. Estas son muy importantes tenerlas en cuenta, y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Primero pues hay que tener nuestra lesión, que es la que posteriormente vamos a iniciar nuestro acomodo de nuestro posicionador, y posteriormente la perforación junto con nuestro protector, que ya viene nuestra broca medida para que sea una medida específica que perfore solamente y no se vaya a una mayor profundidad. Una vez pasamos la broca, tenemos aquí ya nuestra ancla blanda, que como ya lo habíamos mencionado previamente, pues lo posicionamos y la presentamos. Posteriormente de presentarla, pues la impactamos igual que en la técnica descrita de la clase pasada, y finalmente tendríamos pues que tenemos 3 suturas como lo tenemos aquí. Continuamos con la misma técnica anterior. Vamos a tener una tracción gentil como lo vemos aquí en la imagen para activar la ancla blanda. Vamos a proceder a la recuperación de las suturas. Este paso es muy importante, ya que de las 3 suturas tendríamos que la sutura azul o la que tiene cuerdas azules es la sutura que va a realizar la reparación. Esto es muy importante tenerla bien diferenciada de la sutura de transporte. Entonces aquí se agrega en la técnica que hay que tener cuidado de no recuperar la sutura transportadora. Entonces, como una manera de un repaso, vamos a tener estas 3 suturas saliendo por una sola de las cánulas, y vamos a recuperar solo la de reparación a través de otra cánula, o que quede apartada de nuestras 2 suturas que vamos a tener aquí transportadoras, lo cual lo veríamos aquí en la imagen. Entonces, que así se vería en la artroscopía, pues tendríamos nuestra sutura reparadora y nuestras dos transportadoras. Pues vamos a pasar el filamento para posteriormente recuperarlo, junto con la sutura. Esto es muy importante, junto con la sutura de reparación.
para poder posteriormente cargar el monofilamento con la sutura para regresarlo a la parte externa. Entonces, vamos a pasarlo por la parte de abajo del labrum y es de esta manera en la que vamos a continuar para poder por la parte externa del hombro, gracias a la sutura, poder regresarla. Aquí lo veríamos entonces. Tendríamos nuestro filamento pasando por debajo del labrum para posteriormente enganchar el monofilamento junto con la sutura de reparación. Esto, pues visto por fuera, tendríamos entonces la salida de estas dos cuerdas, o de estas dos pues de estas dos cuerdas, para poder tener aquí por fuera que nuestro filamento va a enlazar nuestra sutura de reparación. ¿Por qué queremos enlazarlo? Pues porque a pesar de que hayamos, como lo comentamos hace ratito, a pesar de que lo hayamos sacado nuestra sutura de reparación, pues finalmente queremos que esta misma pase por debajo del labrum y que ahora sí nuestras tres suturas van a volver a estar por fuera de una sola cánula, pero con la diferencia de que ya vamos a tener aquí nuestra sutura por debajo del labrum. Una vez con esto, pues entonces vamos a recuperar dos de ellas, la punta de la transportadora y de la reparadora por la cánula superior. Y este paso es importante, tenemos que visualizar primero la que tiene el ojal, la transportadora que tiene el ojal, para poderla enlazar junto con nuestra reparadora. Gracias a esto, ya que tienen en una porción de la sutura una muesca para poder realizar la tracción adecuadamente, pues nuestro resultado va a ser en imágenes tal cual. Vamos a recuperar entonces las dos, como ya lo vimos en las imágenes descriptivas, para poder hacerlo de esta manera. Entonces tenemos la reparadora y la transportadora con el ojal recuperadas por estas dos juntas, dejando la otra parte de la transportadora en la otra cánula. Finalmente, pues vamos a hacerlo la recuperación jalando o traccionando la otra punta que queda libre de la sutura transportadora. Entonces, al momento de nosotros traccionar, la transportadora que quedó sola va a empezar a jalar tanto nuestra reparadora como el ojal, causando este efecto que vemos aquí en el diagrama, en el que finalmente la transportadora va a introducir nuestra reparadora sobre sí misma y va a empezar a hacer un nudo a través del labrum, como lo vemos aquí. Entonces en la imagen, pues básicamente estamos viendo que la transportadora pues está pasando la reparadora por debajo para poder hacer ese nudo que vimos previamente. Finalmente pues hay que ajustarla hasta que quede tensa, y el paso final pues el cortarla cuando hayamos tenido el ajuste requerido. Como lo vemos aquí en la artroscopía, pues entonces sería tensarlo y finalmente el corte para que pudiéramos tener 1, 2 o 3 de acuerdo a las reparaciones que haya necesitado el paciente. Si lo viéramos en un diagrama, pues este sería básicamente el mecanismo por el cual la transportadora, por eso ese es su nombre, solamente hace la función de movilizar sobre sí misma al labral tape para que entre y se vuelva a constreñir sobre sí misma. Aquí está entrando sobre sí misma y mientras más se tensa, pues más se constriñe hasta que queda bloqueada. Este es el mecanismo por el cual funciona este tipo de sutura. Y pues al final de cuentas solamente se corta y queda la reparación lista. La técnica de la ancla rígida, pues hay algunas variantes.
Principalmente que en esta hay que tener mucho cuidado también con la preparación del lecho, que es con lo que vamos a iniciar. Y posteriormente pues hay que también tener comunicación con el proveedor, ya que de acuerdo al tipo de técnica, para ver qué paso de sutura vamos a utilizar por debajo del labrum, ya que pues vamos a tener suturas especiales en las que tenemos también la punta rígida en la sutura, que nos van a ayudar a correr directamente sin tener que utilizar el monofilamento. Esto solo sería para ahorrar un paso, en caso de que el proveedor contase con este tipo de sutura. O en el caso convencional, pues lo vamos a definir este paso como la punta rígida, como si fuera la número 1 para no confundirla, y la número 1A en caso de que vayamos a utilizar pues el pasasuturas. Entonces en la técnica 1 pues tenemos aquí que pasamos directamente, posterior a haber trabajado nuestro borde, pasamos nuestro pasasuturas para pasar directamente con la punta rígida esta misma sutura. Entonces gracias a esta punta rígida pues vamos a poderlo pasar, posteriormente haber perforado por la parte de externa hacia interna el labrum y presentar hacia el segundo portal la sutura, como lo vemos aquí en las imágenes. Entonces pues pasamos por la parte de abajo y finalmente en el caso de que sea la técnica de la 1A, pues aquí estaríamos pasando el filamento. En el otro caso pues estaríamos pasando directamente la sutura con la que vamos a trabajar. En el caso de la 1A pues hay que recuperar entonces el filamento por la parte externa para poder ahora sí pasar, en el caso de esta sutura que no tiene punta rígida, para poder recuperarla por dentro del hombro. También hay que presentar aquí al momento de estar traccionando a través de la otra cánula para poder evitar los nudos dentro de la articulación. Entonces finalmente, como lo veíamos en anterior, si tenemos al final de cuentas la sutura punta rígida, entonces la podemos recuperar a través del otro portal, quedando este tipo de resultado. La cuerda a través del labrum y la podríamos recuperar sobre una sola cánula. Al final de cuentas, en ambos pasos, ya sea o en ambos tipos de técnica utilizada, la 1A o la 1, el resultado final pues va a ser tener enlazado nuestro labrum por la parte interna o externa, como lo vemos aquí en la artroscopía, que tenemos el paso en el que conjugan estas dos técnicas. Tenemos pues el paso por debajo de la sutura con la que vamos a trabajar, o la sutura reparadora. Así es como lo vamos a tener que ver. Entonces posteriormente, de acuerdo a la sutura que hayamos utilizado, si tenemos una sutura con ojal, vamos a pasar sobre sí misma al haber recuperado sobre esta cánula para poderla traccionar, con lo que vamos a lograr que con el ojal logremos un bloqueo directo. Al momento de nosotros traccionar pues se va a bloquear directamente, como lo vemos aquí en la artroscopía. El labrum se envuelve y se tensa de acuerdo a la fuerza que se le proporcione. Posteriormente pues vamos a tener aquí la presentación del ancla rígida, ya sea con el paso 1 o el 1A, se van a hacer en la manera externa y vamos a tener aquí la punta para poder pasarlo ya sea de manera directa o con un pasasuturas o con la ayuda para que al final de cuentas de manera corrediza presentemos para que presentemos nuestra ancla rígida. Entonces, previo a el paso de nuestra ancla, pues hay que también hacer la perforación con la presentación de nuestro posicionador, como ya lo habíamos visto en las anteriores técnicas, la posición y posteriormente a la perforación, para poder ahora sí deslizar desde la parte externa hacia la parte interna nuestra ancla, como lo vemos aquí en las imágenes. Entonces ya hemos pasado nuestra sutura, vamos a pasar por dentro del ancla para deslizarla
y correrla hasta dentro de la articulación para que posteriormente en donde hayamos perforado pues presentemos nuestra punta, como lo vamos a ver aquí. Entonces aquí baja y desliza hasta que se presenta directamente en la perforación que vimos previamente en las imágenes de artroscopía. Vamos a continuar entonces al momento de presentar y vamos a introducir hasta que veamos nuestra primera marca. Posterior a la primera marca es importante que vamos aquí a activar nuestro mecanismo de autobloqueo. Una vez que hayamos ajustado la tensión adecuada y después habremos quitado o retirado la parte naranja, que es la que protege el mecanismo de autobloqueo, y estemos corroborando que nuestra marca sea en la primera línea, pues vamos a poder impactar para que nuestra ancla quede fija. Al finalizar de esto, pues nuestra ancla solamente nos va a permitir retirarla y posteriormente con solamente las suturas pues vamos a pasar a cortarlas y corroborar en caso necesario pues que sea estable nuestra lesión ya reparada, como lo podemos ver aquí en las imágenes de artroscopía. Entonces se finaliza, se presenta la sutura, se corta y se visualiza el trabajo final de nuestra reparación del labro. Pues como una conclusión de estas técnicas, que tienen un buen resultado quirúrgico y el tiempo de recuperación pues es bastante buena debido a ser mínimamente invasivos. Se debe tener presente previo a la intervención una planeación con el proveedor, porque es el que va a tener la sutura para poder determinar antes de haber iniciado nuestro procedimiento pues el tipo de técnica que vamos a utilizar. Gracias a esto pues vamos a poder optimizar al máximo los tiempos durante el proceso de la cirugía y a nuestro paciente va a tener un mejor resultado. Esto sería todo por esta semana, nos veríamos la siguiente semana. Muchísimas gracias.